Dios. Hermana Jenny, detrás de usted hay unos interruptores para que los suba ahí, por favor. Dios les bendiga a todos, hermanos y hermanas. Bienvenidos a la casa del Señor. Bienvenidos todos una vez más para estudiar la palabra de Dios, para compartir la palabra de Dios y también alimentarnos de la palabra de Dios en este mes que Dios nos ha permitido celebrar pues la palabra de Dios en nuestro país. Es un gozo para nosotros también que hayan leyes, ¿no?, que hablen acerca de la importancia de la palabra de Dios. Para el pueblo de Dios es el alimento, para el pueblo de Dios es el manual. Y entonces una nación que reconozca la palabra de Dios como ese alimento, como algo espiritual también para la vida de cada ser humano, de verdad que estamos contentos porque se aprobó pues hace ya años esta ley, donde septiembre es el mes de la Biblia. El 30 de septiembre es el día de la Biblia, así que estamos contentos por eso. Vamos a ir a Hechos capítulo 13. Los que vinieron al culto ¿quiénes vinieron al culto el domingo pasado a las 8? ¿Alguien vino a las 8? Bueno, va a comer el mismo plato tal vez, pero es importante. Estoy desarrollando una serie de mensajes para empezar el domingo, de 9 mensajes de las bienaventuranzas. Hay una riqueza en las bienaventuranzas de Jesús en el capítulo 5, pero no vamos a ir a hoy, sino que el domingo. Estoy anticipándome un poco esa serie que Jesús predicó, el Sermón del Monte, un sermón especial, algo muy bonito. Vamos a iniciar el otro domingo, así que espero que el otro domingo vengan todos para iniciar ese viaje. Pero vamos a Hechos. Hoy vamos a ir a Hechos capítulo 13, versículo 44 al 52. Hechos capítulo 13, versículo 44 al 52. Dice así la palabra del Señor. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto por luz de los gentiles, a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, mi Dios, por tu palabra bendita. Gracias, Señor, porque en ella, Señor, nos parece que hay verdad, hay vida eterna. Gracias, mi Dios, porque sabemos que tu palabra es viva, eficaz, es como una espada cortante, una espada que penetra hasta lo más profundo. Habla a nuestros corazones en este día, Señor. Padre, que nos vayamos aquí diferentes, conociendo, Señor, la verdad, esa verdad que nos ha libertado. Ahora, Señor, glorifica, Señor, glorificado sea tu nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aceptar el mensaje es aceptar a Cristo. Cuando nosotros aceptamos la verdad de Dios, también estamos aceptando a Cristo. Estamos aceptando al Salvador del mundo, porque toda la palabra, desde el Génesis hasta Apocalipsis, nos ha hablado de Jesucristo, de aquel Salvador que iba a venir, vino
y vendrá nuevamente. Entonces la palabra del Señor es rica. Conversaba con Michael hace tiempo atrás, acerca de mi tiempo en el colegio, en la escuela primaria, porque era cuando yo era niño, estaba en la primaria. Nosotros íbamos a una escuela que es en la Sabaneta. Nosotros vivimos en el Barrero de los Pozos y íbamos a la Sabaneta porque en el Barrero no había escuela. Pero ahí, cuando íbamos a la escuela de la Sabaneta, solamente éramos 3 varones del Barrero. La mayoría de los varones eran de la Sabaneta. Y a veces habían peleas, hermano, peleas, casi todas las semanas habían peleas. Yo estaba en tercer grado, segundo grado, y desde entonces habían peleas. Había un muchacho del Barrero, ojalá que pueda escuchar el mensaje allí a través de Facebook, y para que se acuerde de eso. Ese muchacho estaba en la escuela y se quedó varias veces, ¿no? Y nos esperó en tercer grado. En tercer grado salimos los 3 juntos. Julio, Joel y yo salimos juntos de la primaria. Joel tenía un tamaño era bastante alto él. Y cuando había pelea, si Joel estaba con nosotros, no había problema, hermano, porque Joel nos defendía. Cuando Joel no iba a la escuela, nosotros incluso no salíamos al recreo a veces, porque nos pegaban. Éramos 2 pequeñitos, chaparritos los dos, Julio y yo éramos pequeños. Pero cuando Joel estaba en la escuela, nosotros, viniera la pelea que viniera, siempre ganábamos porque él tiraba bien la mano. Cuando nosotros vinimos a Cristo, cuando vinimos a los pies de Cristo, vinimos a tener a nuestro Salvador con nosotros, a nuestro lado para siempre. Él es nuestro defensor. Es el gigante que está con nosotros siempre. Nos defiende y no hay que tener temor porque Él cuando vino a nuestra vida, vino para defendernos. Dice la Biblia que es nuestro abogado, es nuestro mediador. Entonces cuando estamos en Cristo, hay paz, hay tranquilidad. Vengan los problemas que vengan, Jesús está con nosotros. No Joel, sino Jesús está con nosotros. Y las cosas son diferentes cuando el Señor ha venido a nuestra vida. Si hay alguien en esta mañana que aún no le ha dicho a Jesús, ven a mi vida, entrego mi vida, es el momento. Porque va a vivir siempre con miedo, va a vivir siempre con temor, siempre va a vivir también intranquilo. Pero cuando Cristo está en nuestra vida, las cosas son muy, muy distintas. Pero vamos al pasaje de Hechos. En Hechos capítulo 13, ahí vemos que Dios desea hablar o dar a conocer su palabra. Pero ¿a quién desea dar a conocer la palabra de Dios? ¿A quién usted cree? A todos. La Biblia habla que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Eso significa que Dios quiere que su palabra llegue a todos, no a algunos, a todos. Y la palabra de Dios, en el libro de Hechos, dice la palabra que cuando Pablo llegó, por ejemplo, allí dice la Biblia que llegó en un día de reposo casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Vemos un poquito antes que la palabra de Dios, que Pablo siempre llegaba a una sinagoga. Ejemplo, yo voy a los campos a veces. Cuando voy a algún campo, que por primera vez voy al campo, yo pregunto allí si hay alguna iglesia cristiana. No una iglesia tradicional, no es lo mismo cristiano, ¿no? Pregunto, ¿hay una iglesia cristiana? Y a veces me gustaría conocer al pastor o visito la iglesia para conocer allí la iglesia. Pablo hacía algo muy parecido. Cuando llegaba a una ciudad, iba a una sinagoga. ¿Quiénes se reunían en la sinagoga? Judíos, regularmente judíos, algunos gentiles tal vez, pero siempre eran judíos. Aunque Pablo fue llamado a predicar a los gentiles, Pablo no fue llamado a predicar a los judíos. Pedro fue llamado a predicar a los judíos, el apóstol Pedro. Pero Pablo, siendo un hombre de Dios, un hombre que había sido llamado por Dios, Dios tocaba el corazón de Pablo y le decía siempre, bueno, habla a la gente también de tu pueblo. Y él iba a la sinagoga y predicaba en la sinagoga. De hecho, estaba allí en la sinagoga predicando. Y Bernabé, también un buen compañero, el pueblo judío tuvo ese privilegio
no solamente de ser el pueblo que Dios escogió, los israelitas, el pueblo que Dios escogió, para llevar a cabo una misión también. Una misión tal vez que fracasaron, tal vez ellos fallaron, pero Dios les seguía hablando a través de los profetas y a través de los apóstoles ahora. Eran los apóstoles los portadores del mensaje vivo, del mensaje verdadero de Jesús. Por eso que vemos en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la enseñanza de aquellos discípulos que habían recibido del mismo Jesús la palabra que libertaba, la palabra que daba vida, y que da vida, no que daba, da vida todavía. El pueblo judío tenía ese privilegio. Pablo iba a la sinagoga, pero en el versículo 14 corrobora eso, que Pablo llegó allí pasando por Perge, llegaron a Antioquía de Prisida y entraron a la sinagoga en un día de reposo. Llegaba donde había gente que se suponía que estudiaban la palabra de Dios. ¿No? ¿Qué tal si llega alguien aquí? Porque saben que aquí se predica la palabra de Dios. Llega alguien y ¿qué vamos a estar haciendo nosotros? Compartiendo la palabra de Dios. Si llega un cristiano forastero, aunque decimos en la iglesia Buenas Nuevas, nadie es forastero, ¿no? Y están los hermanos norteamericanos, los nicaragüenses, los guatemaltecos, los poseños, nadie es forastero. Y Pablo llegaba siempre a ese lugar, a esa sinagoga. Pero Pablo comenzó a predicarle a ellos de lo que sabían ya. Pablo comenzó a predicarle acerca de la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto. Él comenzó a hablarle de Egipto, por ejemplo, en el versículo 20. Él dice que después, vamos a ir en el mismo capítulo, estamos en el mismo capítulo. Sí, en el versículo 20 comienza allí. Después, como por 400 años le dio jueces hasta el profeta Samuel. Después comienza a hablar de Samuel, perdón. Pero antes de eso estaba hablando ya de la liberación de Egipto, pero comienza a hablar de Samuel. ¿Conocían los judíos o no conocían del profeta Samuel? Conocían del profeta Samuel. Conocían la historia de la esclavitud allá en Egipto, conocían la historia. No, yo hace poco comencé a ver allí un documental de el último viaje de Cristóbal Colón. Los documentales ayudan, ¿no?, para esclarecer un poco la historia, aunque a veces no creo mucho en lo que dicen, ¿no? Pero nos revela un poco de la historia, por ejemplo, de cómo fuimos colonizados en Panamá y en diferentes partes de Centroamérica y así. Ellos conocían la historia completamente. Y Pablo comenzó a hablarle de lo que ellos conocían. Comenzó a hablarle de la liberación de Egipto. Comenzó a hablarles de Samuel, del profeta. Comenzó a hablarles también en el versículo 22. 23. No, 22, sí. Ahí hablando de David. Ejemplo. Hablaba de David. ¿Conocían los judíos o no conocían de David? El segundo rey. Un rey sumamente importante para los judíos. Viene Pablo a cambiar el sermón ahora. Comenzó a hablarle de lo que ellos conocían, pero va a comenzar a hablar de alguien que quizás muchos no conocían todavía. Quizás habían oído de Jesús, pero él comienza en el versículo 23. Y voy a leerlo un poco para que veamos el sermón de Pablo, que era muy hermoso. Para nosotros mucho más, porque conocemos a Cristo. Conocemos a aquel libertador por excelencia, el libertador de la esclavitud, del pecado, el libertador de una condenación eterna. Conocemos de ese libertador. Si usted no conoce de ese libertador, se va a ir hoy y se tiene que ir aquí conociendo al libertador, al que rompe cadenas, a Jesús. Y Pablo comenzó a hablarle de Jesús, de la descendencia de hablando de David, de la descendencia de David. Y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Los judíos que estaban escuchando allí a Pablo y a Bernabé estaban quizás muy contentos. Está hablando
de la liberación de Egipto, está hablando de Samuel, del profeta, está hablando de David, pero cuando comienza a hablar de Jesús, es como aquel oyente en las iglesias que el pastor les está predicando y le está gustando porque el Dios es un Dios de amor, pero de repente cuando le dice algo que toca la llaga, nosotros sabemos la llaga, como uno dice, cuando toca la llaga, no, esa parte del mensaje no me gustó. Está hablando de la disciplina, por ejemplo. Está hablando de la puntualidad, por ejemplo. Y es una persona impuntual, sumamente impuntual. Ese tema no me gusta. Bueno, los judíos, cuando comenzó Pablo a predicar y hablar acerca de Jesús, el Salvador, que ellos no reconocieron. Y sigue diciendo, mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Muchos judíos eran seguidores de Juan el Bautista. Habían discípulos de Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista, ¿quién anunciaba? A Jesús. Juan el Bautista su predicación no fue acerca de Moisés, acerca de David. Claro, eran personas importantes para ellos, pero su enfoque era, detrás de mí viene alguien más poderoso. Viene el verdadero libertador. Un libertador de los que ellos no eran capaces de reconocer. No era ese tipo de libertad que ellos esperaban. Como muchas personas hoy día piensan, bueno, ir a la iglesia o ser cristiano, se imaginan una cosa, pero cuando vienen a Cristo, la realidad es otra. Pero seguir a Cristo vale la pena, ¿cierto? Vale la pena, aunque nosotros en nuestro pasado, antes de conocer a Cristo, pensábamos, bueno, pensé que ser cristiano era no tener nunca una enfermedad. Pensé que ser cristiano era nunca tener problema con nadie. Es cuando más problemas vienen entonces. Porque ya usted no pertenece al mundo, no pertenece al diablo. Es más, el diablo sabe dar riquezas a la gente. El diablo sabe darle a la gente lo que quiere. No, pero Dios sabe darnos a nosotros lo que necesitamos, que es diferente. Y comienza y sigue diciendo Pablo, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. En el 28, estamos en el 28, y sigue hablando. La predicación de Pablo era enfática, hablando de Jesús, y sigue hablando de Jesús. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Conocían ellos la historia también aquella. Y seguía hablando de Jesús. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Y sigue hablando de Jesús. Mas Dios le levantó de los muertos. Se está poniendo hermoso el mensaje ahora. Se está poniendo porque algunos, el mensaje está hermoso, pero algunos dicen, yo me resisto. Aunque es palabra de Dios, pero yo me resisto. Y seguiré viviendo con mi religión, seguiré viviendo a mi manera de vivir. Pero que ellos estaban oyendo la verdad de Jesús. Había sido crucificado, había sido sepultado, pero había resucitado el tercer día. Y la palabra de Dios dice que todos oyeron el mensaje. Como hoy día, todos oyen el mensaje de Dios. Todos han oído el mensaje de salvación. Pero quieren rechazar el mensaje. El mismo pueblo que gritaba, crucifícale. ¿Quiénes rechazaron el mensaje? Los que pensaban tenerlo todo. Los religiosos de aquella época, los religiosos de nuestra época son los mismos. Los mismos. Vestidos de manera diferente, tal vez.
pero son los mismos. Hay personas religiosas que creen que lo tienen todo, que lo saben todo. Y Dios está hablando su verdad, su palabra. Pero no, yo quiero ser el más espiritual, el más teológico. Y me resisto. Y Dios está hablando a su corazón, y Dios está hablando a su vida. Y se resiste el mensaje de Dios. Los religiosos de esa época fueron los que rechazaron. El mensaje fue para todos, pero rechazaron el mensaje aquellos que creían tenerlo todo. Pensaban que lo sabían todo. Muchas personas hoy día creen que por sus obras irán al cielo. Gente confundida como nosotros estábamos también. Gente pensando que por muy buenos que son, van a ir al cielo. No importa. Yo tengo otros caminos aparte de Jesucristo. He escuchado que Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida. He escuchado eso. Pero tengo otras alternativas por si acaso. Son religiosos también, tercos, que se resisten a obedecer la verdad de Dios cuando el versículo dice claramente: nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. La religión es su ídolo. Los religiosos perecieron en la época de Jesús y seguirán pereciendo todavía. Dentro de nuestras iglesias hay gente religiosa. Hay gente que cree que lo saben todo y predica quien predique. Yo tengo la razón. Aunque es palabra de Dios, yo tengo la razón. Hermano, hay que ser sensibles a la voz de Dios. Hay que ser humildes. Y vamos en el último punto a hablar de eso. ¿Quiénes rechazaron la palabra de Dios? Los religiosos en la época de Jesús. Y los religiosos de nuestra época todavía siguen rechazando el mensaje. Pero ¿quiénes aceptan el mensaje? Versículo 48, versículo 49. Dice que Pablo habló claramente y citó allí Isaías 42, hablando acerca de que los gentiles habían sido los portadores del mensaje de la luz, los portadores del mensaje de Dios, pero no era para ellos el mensaje, era para ¿quiénes? Para todos, porque dice claramente: a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. No solamente era para ellos, el mensaje de Jesucristo no es solamente para la iglesia Buenas Nuevas, el mensaje de Jesucristo es para toda la humanidad, es para todo el mundo. No nos confundamos y no nos equivoquemos también nosotros, el mensaje es para todos. Hay tierra buena, donde se siembra el mensaje, hay tierra donde el enemigo comienza a trabajar y saca esa semilla. ¿Quiénes aceptaron el mensaje entonces? Versículo 48. Los gentiles oyendo esto querían apedrear a Pablo. ¿Dice así? Versículo 48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban, dice la palabra de Dios. Ellos no querían apedrear a Pablo, ellos no estaban molestos por la predicación de Pablo, ellos no estaban molestos por el último punto que tocó Pablo acerca del Salvador, del verdadero libertador. Los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y sigue diciendo: y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Los gentiles. Yo he ido a predicar los miércoles en diferentes barriadas. Vamos ahí, ponemos la bocina en el pick-up, allí nos paramos, a veces caminamos por allí con la bocina, porque no podemos decirle a la gente: bueno, reúnanse en la cancha porque ahí vamos a predicar. No, tenemos que predicarlo de esa manera porque es la forma ahora que tenemos que usar. Y nos estacionamos en alguna barriada. Y yo le dije el otro día a un hermano: mire, le voy a decir algo, y vamos para muestra un botón. Hoy vamos a ir a una barriada donde hay necesidad de todo tipo, donde hay droga, donde hay muchas cosas que no son buenas. Y usted se dará de cuenta, hermano,
que allí hay mayor receptividad que en un lugar donde en cada casa hay 2 o 3 carros, donde quizás no haya delincuencia, y usted va a ver la diferencia. Y efectivamente eso nos pasa. La gente sale de sus casas a escuchar la palabra de Dios, dicen amén desde donde están allí, sentados en el portal. Pero hay personas que quizás creen que lo tienen todo ya y no necesitan ni siquiera a Dios. Tienen dinero, tienen carro, tienen todo. Y eso es un error también. Porque en realidad, y vamos a ver en el primer mensaje del domingo de las bienaventuranzas, de la serie que estoy desarrollando, la Biblia habla de la pobreza espiritual. Hay necesidad. Cuando Dios ve que la persona siente necesidad de Dios, hay una promesa para esa persona. Cuando la persona cree que lo tiene todo y que no necesitan de nada, ni siquiera de Dios, creen que no tienen necesidad ni siquiera de Dios, porque lo tienen todo, es un error también. ¿De qué le sirve a la persona ganar al mundo si perdiere su alma? ¿De qué nos sirven las cosas materiales o las cosas de este mundo si nos vamos sin Cristo, si morimos sin Cristo, si perecemos, si somos condenados para siempre? Porque después de esta muerte, nos dice la Biblia, es necesario que muera una vez y después de esto el juicio. Toda persona un día va a morir. Y si se fue sin Cristo, ¿dónde irá la persona? Según la palabra de Dios, irá a una condenación eterna. Pero la persona que se va con Cristo tiene esperanza y vence, como venció Jesucristo la muerte también. Hay que ser humildes para recibir la palabra de Dios. Dios nos va a mandar siempre a un Pablo, o Dios nos va a mandar siempre a un Bernabé, o Dios nos va a mandar a un Juan Marcos, o Dios nos va a mandar a un Timoteo. Y las edades son distintas, los títulos eran distintos, o los llamados eran diferentes, pero Dios va a usar siempre a alguien, y su palabra siempre va a calar en un corazón que esté dispuesto a recibir su palabra. No es que Dios se va a dirigir a unos y a otros no. Dios no es así. Dios se dirigió a todo el mundo. Dice la Biblia que Jesucristo de tal manera amó al mundo entero. Ahí entramos los panameños, los nicaragüenses, los venezolanos, los colombianos. Entramos todos. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. No se pierda, dice la palabra. Gente actuando como los religiosos del tiempo de Jesús, pensando que lo tienen todo, que lo saben todo. Y Dios llegando, pero solamente aquel humilde, aquella persona que con sencillez recibe el mensaje de Dios y lo lleva a su corazón. Hay esperanza entonces. Menguemos, hermanos, para que Dios crezca. Los judíos se llenaron de celo, dice la Biblia. ¿Por qué se llenaron de celo los judíos? Porque ellos no fueron capaces de hacer lo que otros sí hacían. Así que, hermano, el día que usted se sienta mal porque otro está haciendo lo que usted debió hacer y no lo hizo, no se moleste por eso. Haga ahora, hermano, lo que tiene que hacer para la gloria de Dios Padre. Reciba, hermano, con sencillez lo que Dios le envía siempre, hermano. No pretenda ser el apóstol, no pretenda ser el profeta, no pretenda ser nadie.
Pretenda ser solamente un receptor de la palabra de Dios. Siga siendo una persona que reciba de Dios lo que venga de Dios, hermano. Apliquémoslos a nuestra vida, llevémoslos a la práctica, hermano. Y ahí dice la Biblia que los que estaban recibiendo se regocijaban, se glorificaban y glorificaban la palabra de Dios. Así que, hermano, sea uno de esos, para que haya victoria espiritual en su vida. Te damos gracias, mi Dios, por tu palabra bendita. Te doy gracias, mi Dios, porque tú no has hablado solamente a algunos, tú has hablado a todos. Padre, recuerdo, Señor, aquellos momentos cuando tú empezaste a hablar, Señor, a mi corazón. Hubieron momentos donde nos resistimos, pero te doy gracias, Señor, por el momento en que dije, sí, aquí estoy. Te acepto, te recibo como único Señor y Salvador de mi vida. Padre, tú has hablado no solamente a mi vida, sino a muchos aquí. Sigue hablando, Señor, en nuestros corazones. Sigue tocando, Señor, la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. Para que haya, Señor, regocijo en esa vida también y se deleite en tu palabra siempre. Te lo pido que en el nombre de Jesús así sea, Señor. Amén. Si hay alguien aquí que no ha entregado su vida a Cristo, es la oportunidad. Si yo le digo, el día de mañana no es seguro para nadie, estoy hablando a usted. Si usted muriese hoy sin Cristo, la Biblia dice que ancho es el camino que lleva a la perdición. Muchos escogen el camino ese, el de la religión. Yo, después que tenga una religión en mi vida, pero usted no tiene que tener una religión en su vida, tiene que tener a Cristo. Si usted quiere tener a Cristo en su vida hoy, levante la mano ahí donde está. No tiene que pasar al frente. Si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, en su vida, levante la mano ahí donde está y vamos a orar por usted desde aquí. No tiene que pasar, solamente tiene que decirle, Señor, abro mi corazón, mi vida. Mi vida está aquí, Señor. No quiero darte una parte de mi vida, sino toda mi vida. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Gloria a Dios. Repita conmigo, ahí donde está. Si quiere ponerse de pie, póngase de pie, porque los valientes, dice la Biblia que de los valientes es el reino de los cielos. Los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Repita conmigo, si usted quiere entregar su vida a Cristo ahora, dígale, Señor Jesús. Puede decirlo y gritarlo ahí donde está. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Repita, Señor Jesús, entrego mi vida a ti. Te recibo como único Señor y Salvador de mi vida. Te acepto en mi corazón. Necesito de tu presencia cada día. Necesito que me ayudes de ahora en adelante. No quiero ser el mismo. Quiero ser una persona diferente. Quiero que me des la fuerza para vencer tentaciones. Quiero que me des la sabiduría para recibir de lo que viene de ti y aplicarlo en mi vida. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Te damos gracias, mi Dios, por estos valientes, Señor, que han dicho, hoy muero al viejo hombre. Hoy muero a esa vieja naturaleza. Tu palabra dice que hay un nacimiento del cual no es ni voluntad de varón, no es como el nacimiento físico, sino un nacimiento espiritual, que ese nacimiento espiritual en estas vidas, Señor, tú lo respaldes, Señor, con tu presencia, con tu cuidado, con ese toque divino cada día, Señor. Habla a sus corazones, mi Dios, en el nombre de Jesús.